todos con la paz de nuestro Señor Jesús. En este segundo sábado del año estudiaremos la segunda lección, los desafíos de la ciudad. Al revisar o realizar un diagnóstico de la ciudad, encontraremos diferentes situaciones anómalas y diferentes problemas sociales, enfermedades físicas, emocionales y espirituales. El objetivo: dar a conocer que Jesús es el único capaz de aportar una verdadera solución a través de su obra salvífica, a través del Espíritu y de la Iglesia, a los grandes desafíos humanos del entorno urbano. Texto básico: Marcos capítulo 6, versículo 34. Al desembarcar Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Introducción. Con tan solo una simple observación a las personas que transitan por los centros urbanos, uno puede darse cuenta de los grandes desafíos de la vida en la ciudad. Estrés, falta de respeto, hambre, desamparo, soledad, deshumanización, miedo, entre muchos otros sufrimientos. El crecimiento de la población, el abandono del poder público, la falta de empleo, la vulnerabilidad, la escasez de alimentos, la violencia, las drogas, las deficiencias en el sistema educativo y de salud, hoy también una pandemia. Todo esto solo agravan los problemas humanos. Sumergidas en este contexto, las personas sufren de todas las formas posibles, física, emocional y espiritualmente. Como cristianos en misión, ¿qué podemos presentar en respuesta a las angustias y dilemas en la vida de las personas en la ciudad donde nos encontramos? ¿Podemos hacer algo? Como cristianos, ¿cuál es nuestro deber? Es urgente encontrar en la palabra de Dios la solución de la fe cristiana a estos inmensos desafíos en el ámbito urbano. Y eso es precisamente lo que vamos a estudiar. Tiempo de reflexión. Ante el escenario angustiante de las ciudades, las Escrituras nos muestran, en primer lugar, el diagnóstico de los seres humanos inmersos en esta realidad. Están cansados y agotados. Después del diagnóstico, aprendemos con qué medicina las personas del contexto urbano pueden encontrar en Jesucristo alivio para sus corazones y sus vidas. El diagnóstico de la ciudad. Cuando Jesús vino a la tierra, en misión hizo la siguiente invitación: vengan a mí
todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11, versículo 28. La expresión cansados expresa la idea de alguien fatigado por las luchas y el trabajo duro, mientras que agobiados se refiere a alguien aplastado por cargas pesadas. ¿Quiénes son estos? El contexto de Mateo 12, del versículo 1 al 8, y el capítulo 23, versículo 4, sugiere que están oprimidos por la pesada carga de las normas y reglamentos que los escribas y fariseos han puesto sobre sus hombros. Es decir, por la enseñanza legalista de la ley que afirma que sólo por obediencia estricta hay salvación. Ese era el contexto de la sociedad en esa época. Este legalismo trajo consigo el peso de la incertidumbre, del miedo y de la desesperación para lograr la redención. Estas figuras religiosas de Palestina engendraron desencantados de la fe, espiritualmente fatigados al intentar salvarse por sus obras. Esto no es diferente de las personas que hoy en día buscan diferentes religiones, con sus reglas y regulaciones, lejos del Evangelio. Encontrar alivio de su culpa y pecados, aliviar el miedo a la muerte y buscar la redención, pero se encuentran nada más que cansancio espiritual. Los cansados y agobiados son también, en general, todos los oprimidos de naturaleza espiritual, económica, emocional y social, a quienes Jesús vino a liberar. Lucas, el capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Al observar la escena urbana, nos damos cuenta que hoy no es diferente, ya que las personas continúan sufriendo espiritual, física y emocionalmente los devastadores problemas de las ciudades. Una encuesta mostró que el entorno urbano puede causar enfermedades. El 30% de los encuestados tenían problemas como trastornos de ansiedad, trastornos de estado de ánimo, control de impulsos, abuso de sustancias. Las ciudades favorecen sentimientos devastadores, miedo, ansiedad. Promueven la soledad, la deshumanización, la opresión y las necesidades sociales. Por lo tanto, la gente cansada y con exceso de trabajo de hoy no es diferente a la que buscaba a Jesús en esa época. Tenían hambre de comida y salvación, cargando con la carga de sus pecados, desesperación, alienación, necesidad y ansiedad, explotación de las personas por un sistema capitalista. Marcos, capítulo 6, versículos 33 y 34,
Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá y fueron allá a pie, desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Jesús tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Los ayudó física y espiritualmente. La iglesia misional, al mirar la ciudad, debe entender el diagnóstico bíblico. La gente está sufriendo y necesita alivio y descanso. Por ejemplo, después de que un médico hace los exámenes pertinentes, realiza los procedimientos y tiene el diagnóstico de una persona enferma, le receta el medicamento y la terapia a seguir para mejorar la situación que aflige y mantiene agobiada a la persona. Lo mismo ocurre con el diagnóstico obtenido de la ciudad. La medicina para la ciudad. El encuentro con Jesús es la única forma de aliviar el cansancio y el exceso de trabajo. A estos les dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Mateo capítulo 11, versículo 20. Este yugo que se coloca sobre los animales para llevar las cargas pesadas es una metáfora de la disciplina del discipulado. En este sentido, los fariseos y los escribas ofrecían un yugo que oprimía al pueblo, yugo del legalismo, la salvación por las obras. Sin embargo, Jesús ofrece un yugo diferente, una enseñanza que no aplasta ni agota, porque como Él garantiza, mi yugo es suave y mi carga es liviana. Sus mandamientos no son pesados. Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Solo siguiendo a Jesús, las personas agobiadas y agotadas en nuestras ciudades pueden tener el descanso que tanto anhelan. ¿Cómo ofrece Jesús ese descanso? En primer lugar, alivia los sentimientos o síntomas devastadores que abruman el corazón, dándoles descanso espiritual y emocional. A través de los resultados salvadores de su obra de gracia, veremos algunos medicamentos o antídotos para diferentes tipos de enfermedades según el diagnóstico. Ante la inseguridad, fe en Cristo nos libera de la inseguridad. Romanos el capítulo 8, versículo 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La ansiedad. Filipenses el capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ante la inquietud, Filipenses el capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Ante el miedo, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí el castigo, de donde el que teme no ha perfeccionado en el amor. Ante la esclavitud, Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Colosenses el capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ante la culpa, Romanos el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ante la desesperación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Hebreos 10, 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel
es el que prometió. Y ante la sed existencial, Juan capítulo 4, versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan, el capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En segundo lugar, Jesús da descanso, promete un consolador, nos da compañía, nos auxilia, nos socorre. Jesús da descanso a los cansados de la sociedad urbana, ofreciéndoles compañía genuina. Él promete estar con sus discípulos para siempre. Mateo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él promete su espíritu. Juan capítulo 14, versículos 16 y 18. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Al decir, vengan a mí, ofrece a las personas única compañía que nunca los dejará, incluso en los peores momentos. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hebreo, el capítulo 4, versículo 15 y 10 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es una experiencia única para quienes sufren la soledad en el contexto urbano. Paradójicamente, donde hay más personas juntas o apiñadas, es el lugar donde se sienten más solas. Una de cada 3 personas se siente sola en una sociedad de la hiperconexión y las redes sociales. Jesús ofrece verdadera compañía a los solitarios urbanos a través del Espíritu, pero también a través de su iglesia, que está en misión en la ciudad. En tercer lugar, será a través de su pueblo que Jesús ofrecerá alivio a quienes sufren la deshumanización en las ciudades. En el contexto urbano hay una deshumanización real.
porque las personas son solo números, una cara más en la multitud. Es un ambiente lleno de conflictos, indiferencia, violencia, competencia, racismo y egoísmo, en el que se ataca la dignidad humana. No obstante, Jesús ofrece a su comunidad un ambiente marcado por la igualdad, por la misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, longanimidad, paciencia, perdón, amor, paz y gratitud. Colosenses, el capítulo 3, desde el versículo 9 al 17. En cuarto lugar, es también para su comunidad que Jesús da descanso a los oprimidos sociales. Para su pueblo, Él satisface el hambre, la sed, el frío, la necesidad de las personas que acuden a Él. Mateo 25, versículos 35 al 36. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. A través de su iglesia que ama a su prójimo. Lucas capítulo 16, del versículo 25 al 27. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Sirve también al afligido y al necesitado. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Santiago, el capítulo 1, versículo 27. Hermanos míos, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 2, capítulo 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y la iglesia, que está en misión en la ciudad, debe hablar incansablemente de Jesús, el remedio para los cansados y agobiados. Tiempo cierto de reflexionar. Y el segundo ítem,
tiempo de actuar, con dos aplicaciones. La primera es creer y la segunda es confiar. Creer a través del Espíritu. Jesús alivia las crisis humanas en el contorno urbano. El entorno urbano está marcada por personas torturadas por la ansiedad, miedos, desesperación, descontrol emocional, vacío existencial. Por ello, los gurús espirituales, las propuestas religiosas y los oradores de autoayuda se multiplican y se benefician de la desesperación de las personas que buscan una solución a su cansancio existencial y espiritual, y en búsqueda de la redención, el alivio de sus vidas por caminos equivocados. Debemos tener cuidado con este tipo de personas. Solo Jesús ofrece alivio a los corazones agotados. Cuando las personas aceptan la invitación de Cristo, su sed existencial se apaga, su vacío se llena con la morada del Espíritu Santo. Juan, el capítulo 4, versículo 14, y Juan, el capítulo 7, versículo 38. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es por el poder del Espíritu Santo que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, versículo 3. Entonces, cuéntales a las personas acerca de Jesús, para que por el Espíritu puedan recibir alivio en sus corazones. La segunda aplicación, confiar. Confíe a través de la iglesia. Jesús alivia las crisis humanas en el entorno urbano. Aún teniendo cientos de conexiones en redes sociales, siendo parte de un amplio círculo de colegas en el ámbito profesional, académico o familiar, muchas personas se sienten solas por no lograr relaciones verdaderas. La soledad en la ciudad es intensa. También se halla la deshumanización, en la que los individuos no son tratados como personas, sino como números. Además de los conflictos, las competencias, la segregación y la falta de respeto que atentan contra la dignidad humana. En el entorno urbano, las necesidades son aún más devastadoras. A través de su iglesia, su cuerpo en la tierra. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Vosotros, pues, sois cuerpo de Cristo y miembros
cada uno en particular. Jesús les ofrece a quienes se acercan a Él una comunidad de amistades y relaciones verdaderas, llena de perdón, de bondad y amor, donde los necesitados son atendidos y satisfechos, como relata Mateo, ¿cierto?, el capítulo 25, desde el versículo 35 al 45, también en Colosenses el capítulo 3, versículo 9 al 17, y Santiago el capítulo 1, versículo 27. Ellos, capítulo 4, versículo 32 al 35, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser del suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según la necesidad. Es en la iglesia donde la gente de la ciudad debe encontrar relaciones que alivien el sufrimiento de su corazón. Compromiso misional. Solo Jesucristo puede ofrecer un descanso real a las personas de nuestras ciudades que llevan cargas que les aplastan espiritual, física, emocional, económica y existencialmente. Quien lo conoce disfruta del descanso para su corazón cansado. Como hemos visto, hace esto por su obra de gracia y redención, a través del Espíritu Santo de la Iglesia en una misión en el mundo. Entonces nuestro desafío esta semana será observar las personas que nos rodean, que se sienten exhaustas, cansadas en todos los sentidos, y mostrar cómo la fe en Cristo trae paz, esperanza, alegría y satisfacción interior. Invite a esta persona a unirse a su grupo pequeño para desarrollar amistades y relaciones que sean buenas para el corazón. Momento misionero. Somos uno con los cristianos que sufren en Burkina Faso. Burkina Faso, población 20,3 millones de habitantes. Cristianos 5,1 millones. Religión, el Islam, el cristianismo y el animismo. Gobierno de república. Dirigente, Roch Marc Christian Caboret. Hebreos capítulo 13, versículo 3. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Misión Puertas Abiertas publica cada año la lista mundial de la persecución
con los 50 países en los que seguir a Cristo puede ser costoso. El país Burkina Faso es el país que se encuentra en el puesto 28 del ranking, como un solo cuerpo en Cristo. Unámonos en oración por estos cristianos. Por primera vez en la lista de los 50 países que más persiguen a los cristianos. Desde la primera publicación de la lista mundial de la persecución en el año 1993, esta es la primera vez que Burkina Faso ingresa en el ranking de los 50 países con la mayor persecución de los cristianos. Durante el periodo de investigación, los cristianos fueron asesinados a tiros y las iglesias fueron destruidas. El grupo más perseguido en el país es el de cristianos musulmanes. Los miembros de la familia y la comunidad los rechazan y les obligan a renunciar a la fe cristiana. Ellos tienen miedo de expresar su fe en público debido a las amenazas. Pedido de oración. En el año 2019 se intensificó la acción de los grupos extremistas islámicos. Además del secuestro y asesinato de líderes cristianos, los miembros de la iglesia se vieron obligados a abandonar las aldeas en las que vivían. Pídale a Dios que les traiga sanidad y consuelo. Ore para que los gobernantes reciban sabiduría, autoridad y estrategias para restaurar la paz y el orden en las áreas afectadas. Ore por las fuerzas internacionales que han ayudado en la lucha contra el extremismo, que sean capaces de promover la estabilidad y prevenir la propagación de la violencia en los países. Señor les bendiga. Amén.